El sol matutino proyectaba largas sombras sobre el palacio gubernamental en Ouagadougou, mientras el presidente Ibrahim Traoré se preparaba para lo que se convertiría en el día más trascendental de la historia moderna de Burkina Faso. Con apenas 34 años, el líder militar ya había demostrado ser una fuerza de cambio, pero nada lo había preparado para las revelaciones que pronto llegarían a su escritorio. En lo profundo del Ministerio de Finanzas, un equipo de jóvenes tecnócratas había estado trabajando incansablemente durante semanas. Dirigida por el profesor Amadou Sawadogo, la Comisión Especial de Auditoría había sido encargada de revisar los acuerdos de Burkina Faso con instituciones financieras internacionales. Lo que descubrieron sacudiría los cimientos mismos del orden económico mundial. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras el equipo de Sawadogo examinaba décadas de documentos, sus rostros volviéndose cada vez más graves con cada página que pasaban. Estados de cuenta bancarios, acuerdos de préstamos, informes de proyectos, todo pintaba un cuadro de explotación sistemática que desafiaba la credibilidad. Las cifras eran asombrosas, casi incomprensibles en su escala de injusticia. «Profesor, necesita ver esto», gritó la doctora Fátima Ouedraogo, una de las principales economistas de la comisión. Su voz temblaba mientras sostenía un documento que lo cambiaría todo. Era un protocolo secreto, firmado en 2019, que comprometía el 40% de las reservas de oro de Burkina Faso como garantía del Banco Mundial. El acuerdo había sido mantenido completamente oculto del Parlamento y del público. Mientras la investigación se profundizaba, el patrón se volvía innegable. Desde 1960, Burkina Faso había pagado la asombrosa cantidad de 23.000 millones de dólares al Banco Mundial, 15 veces el monto principal original prestado. Sin embargo, la mayoría de estos préstamos habían financiado proyectos fantasma, carreteras que nunca se construyeron, hospitales que existían solo en papel, escuelas que eran meros productos de la imaginación burocrática. La comisión descubrió protocolos secretos entre representantes del Banco Mundial y funcionarios gubernamentales anteriores, revelando una red de corrupción que abarcaba décadas. Pagos de comisiones, recibos de sobornos y estados de cuenta bancarios contaban la historia de una nación sistemáticamente saqueada bajo la apariencia de ayuda para el desarrollo. El profesor Sawadogo conocía la gravedad de lo que habían descubierto. Mientras compilaba el informe final, sus manos temblaban ligeramente. Esto no se trataba solo de mala conducta financiera. Esto era evidencia de lo que solo podía describirse como guerra económica contra todo un pueblo. La mañana de la revelación, Sawadogo caminó por los pasillos del palacio con el peso de la historia sobre sus hombros. Los guardias del palacio asintieron respetuosamente mientras pasaba, sin saber que la carpeta manila que llevaba contenía suficiente evidencia para derrocar el orden establecido de las finanzas internacionales. El presidente Traoré estaba en su oficina, revisando asuntos administrativos de rutina, cuando Sawadogo tocó la puerta. El joven presidente levantó la vista, notando la expresión seria en el rostro de su ministro de Finanzas. «Señor presidente», comenzó Sawadogo, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, «hemos completado nuestra auditoría de los acuerdos del Banco Mundial. Lo que hemos encontrado está más allá de todo lo que imaginamos». Mientras Traoré abría la carpeta y comenzaba a leer, su expresión cambió de curiosidad a shock, luego a rabia apenas contenida. Los documentos mostraban un patrón sistemático de explotación que había mantenido a su nación en perpetua pobreza mientras enriquecía a instituciones extranjeras. «Nos han estado robando descaradamente», dijo Traoré en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «Durante 60 años nos han estado robando a nuestro pueblo, manteniéndonos pobres mientras se enriquecen con nuestros recursos.
La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones completas se asimilaban. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, soberanía y el futuro de las naciones africanas. La evidencia mostraba que la supuesta crisis de deuda era fabricada, diseñada para mantener a los países africanos dependientes y sumisos. Traoré se levantó, caminando hacia la ventana que daba a las bulliciosas calles de Ouagadougou. Abajo, ciudadanos ordinarios siguieron con sus vidas diarias, sin saber que su presidente estaba a punto de tomar una decisión que resonaría por todo el mundo. «Profesor», dijo, volviéndose hacia Ouagadougou, «quiero que prepare copias de toda esta evidencia. Asegúrese de que todo esté documentado y verificado». Y luego hizo una pausa, su mandíbula endureciéndose con determinación. «Quiero que el director regional del Banco Mundial para África Occidental sea convocado al palacio inmediatamente». «Señor, ¿está seguro de este curso de acción?», Swing preguntó Ouagadougou, aunque ya conocía la respuesta por el fuego en los ojos de su presidente. «Piensan que pueden continuar saqueando África con impunidad», respondió Traoré, su voz volviéndose más fuerte. «Piensan que somos demasiado débiles, demasiado divididos para contraatacar. Están a punto de aprender que estaban equivocados». Mientras las noticias de la convocatoria se extendían por los canales diplomáticos, un sentido de expectativa llenó el aire. El personal del palacio se movía con urgencia inusual, mientras la seguridad fue silenciosamente reforzada. El mundo estaba a punto de presenciar algo sin precedentes: una confrontación directa entre un joven líder africano y la institución financiera más poderosa de la Tierra. El escenario estaba listo para un enfrentamiento histórico que liberaría a una nación o la destruiría en el intento. El sol vespertino ardía despiadadamente sobre Ouagadougou, mientras James Morrison, el director regional del Banco Mundial para África Occidental, llegaba al palacio presidencial. Su caravana de subis negros se movía por calles llenas de espectadores curiosos que presentían que algo trascendental estaba a punto de desarrollarse. Morrison, un diplomático experimentado con más de 2 décadas de experiencia manejando operaciones del Banco Mundial en África, había recibido la convocatoria con sorpresa y leve irritación. En su experiencia, los líderes africanos típicamente eran deferentes, agradecidos por la presencia de la institución en sus países. Esta reunión urgente se sentía diferente, aunque aún no podía imaginar cuán diferente. Mientras su vehículo pasaba por las puertas del palacio, Morrison notó la mayor presencia de seguridad. Los guardias del palacio permanecían en atención, sus rostros impasibles pero alerta. La atmósfera casual usual de las reuniones diplomáticas africanas había sido reemplazada por algo mucho más formal y tenso. Dentro del palacio, el presidente Traoré esperaba en la sala principal de conferencias. El espacio había sido cuidadosamente organizado para máximo impacto psicológico. En la cabecera de una larga mesa de caoba se sentaba el presidente, con las carpetas de evidencia ordenadas pulcramente frente a él. Detrás de él colgaba la bandera de Burkina Faso, junto a un retrato de Thomas Sankara, el líder revolucionario que había sido asesinado en 1987 por desafiar la explotación extranjera. Morrison entró con su delegación de 5 miembros, esperando las cortesías usuales y el servicio ceremonial de té. En su lugar, fue recibido con silencio y la mirada acerada de un hombre joven que parecía listo para la guerra. «Señor Morrison», comenzó Traoré sin preámbulos, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir». El director del Banco Mundial se acomodó en su silla, notando la ausencia de las cortesías diplomáticas usuales. Su equipo de asesores y expertos legales lo flanqueaba, sus maletines llenos de respuestas estándar a las quejas africanas sobre términos de préstamos y programas de desarrollo. Traoré se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa.
Tengo algunos documentos que mostrarle, señor Morrison. Documentos que revelan exactamente lo que su institución ha estado haciendo a mi país durante los últimos 60 años. Con precisión teatral, Traoré abrió la primera carpeta y comenzó a colocar documentos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, acuerdos de préstamos, informes de proyectos y lo más condenatorio de todo, los protocolos secretos que mostraban cómo los recursos de Burkina Faso habían sido comprometidos como garantías sin aprobación parlamentaria. Proyectos falsos, préstamos fantasma, tasas de interés exorbitantes, dijo Traoré, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. La deuda aparente de Burkina Faso es de 4.000 millones de dólares, pero le hemos pagado a usted 23.000 millones de dólares hasta la fecha. ¿Qué tipo de comprensión matemática es esta, señor Morrison? El rostro de Morrison comenzó a enrojecerse mientras reconocía algunos de los documentos. Su entrenamiento legal se activó e intentó mantener el comportamiento profesional que le había servido bien en innumerables reuniones similares. Señor presidente, comenzó Morrison, entiendo sus preocupaciones, pero estos acuerdos fueron firmados de acuerdo con procedimientos internacionales estándar. El Banco Mundial opera bajo pautas estrictas. No me hable de procedimientos estándar. La voz de Traoré explotó por toda la habitación, causando que la delegación de Morrison se estremeciera. Esto se llama saqueo organizado y termina hoy. El joven presidente se levantó, dominando sobre la delegación sentada. Su presencia llenó la habitación mientras continuaba. ¿Quiere saber lo que sus procedimientos estándar han logrado? Carreteras que nunca se construyeron pero fueron completamente pagadas. Hospitales que existen solo en sus informes. Escuelas que nuestros niños nunca han visto. Y todo el tiempo nos han estado cobrando interés sobre dinero que fue robado antes de que llegara a nuestro pueblo. Morrison intentó interrumpir, pero Traoré levantó su mano pidiendo silencio. No he terminado. Este documento aquí sostuvo el protocolo de 2019. Muestra que el 40% de nuestras reservas de oro fueron comprometidas como garantía sin el conocimiento de nuestro parlamento o nuestro pueblo. Esto no es asistencia para el desarrollo, señor Morrison. Esto es guerra económica. La habitación quedó en silencio excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Los asesores de Morrison se movieron incómodamente en sus asientos, dándose cuenta de que enfrentaban algo sin precedentes en sus carreras. Señor presidente, Morrison finalmente logró decir, creo que puede haber algún malentendido sobre... El único malentendido, lo interrumpió Traoré, es su creencia de que podían continuar esta explotación indefinidamente. Le doy 24 horas, señor Morrison. O cancela estas deudas injustas y devuelve lo que han robado, o lo arrestaré a usted y a su equipo por crímenes de guerra económicos. El rostro de Morrison palideció. Señor presidente, seguramente se da cuenta de que tengo inmunidad diplomática. Esto es altamente irregular. Aquellos que cometen genocidio económico no pueden tener inmunidad, respondió Traoré fríamente. Los documentos están en mis manos. La evidencia es clara. Nuestros tribunales lo juzgarán y recibirá el castigo que merece. El director del Banco Mundial miró desesperadamente alrededor de la habitación, buscando algún escape de este escenario de pesadilla. Su equipo de abogados y expertos financieros, que habían manejado innumerables gobiernos africanos con facilidad, se sentó en silencio atónito. Esto es sin precedentes, balbuceó Morrison. El Banco Mundial no tolerará este tipo de trato. Habrá consecuencias. ¿Consecuencias? Zrenia. Se rió Traoré amargamente. ¿Me habla de consecuencias? ¿Qué hay de las consecuencias para los millones de mi pueblo que han vivido en pobreza mientras ustedes se enriquecían con sus recursos? ¿Qué hay de las consecuencias de sus proyectos fantasma y tasas de interés infladas? Los guardias de seguridad se acercaron a la mesa mientras la tensión llenaba la habitación. Morrison se dio cuenta
de que su inmunidad diplomática usual y respaldo institucional podrían no protegerlo en esta situación. «Necesito contactar a mi sede central», dijo Morrison, su voz ahora notablemente temblorosa. «Tiene 24 horas», repitió Traoré. «Úselas sabiamente». Mientras Morrison y su delegación fueron escoltados fuera de la habitación, pudieron escuchar las palabras finales del presidente resonando detrás de ellos. «La era de la sumisión africana ha terminado. Hoy comenzamos a recuperar lo que nos pertenece». Dentro de horas de la confrontación en el palacio, la noticia se extendió por Ouagadougou como un incendio forestal. En la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, la valiente posición del presidente Traoré contra el Banco Mundial se convirtió en el tema de conversación de cada mercado, cada campus universitario y cada lugar de reunión vecinal en Burkina Faso. En la Universidad de Ouagadougou, la profesora Aminata Traoré estaba enseñando su clase de economía cuando un estudiante irrumpió por la puerta, teléfono inteligente en mano. «Profesora, el presidente Traoré ha confrontado al Banco Mundial. Está exigiendo que devuelvan todo el dinero que han robado». El aula estalló en charla emocionada mientras los estudiantes se agruparon alrededor del teléfono, viendo imágenes granuladas de la delegación de Morrison saliendo del palacio. La profesora Traoré, sin parentesco con el presidente pero crítica de larga data de las instituciones financieras internacionales, sintió su corazón acelerarse con emoción y terror en igual medida. «Esto es lo que Thomas Sankara trató de hacer», les dijo a sus estudiantes, su voz temblando de emoción. «Esto es lo que hemos estado esperando. Un líder con el coraje de enfrentarse al sistema que nos ha mantenido pobres por generaciones». En minutos, los estudiantes salían de las aulas y a las calles. El patio de la universidad se llenó de jóvenes gritando consignas y ondeando banderas. La energía era eléctrica, contagiosa, extendiéndose más allá de las puertas del campus hacia la ciudad más amplia. En el Grand Marché, el extenso mercado central que sirve como el corazón comercial de Ouagadougou, los vendedores abandonaron sus puestos para discutir las noticias. Madame Fatou, quien había vendido textiles en el mismo lugar durante 30 años, se paró frente a una multitud de comerciantes compañeros. «Mi abuela me contó historias de cuando los franceses llegaron por primera vez», dijo, su voz llegando a la multitud reunida. «Dijo que prometieron ayudarnos, traer desarrollo, pero solo tomaron. Ahora sus hijos en el Banco Mundial han estado haciendo lo mismo. Finalmente, tenemos un presidente que dice, ¡basta!». La multitud rugió su aprobación. Pronto, los altavoces del mercado, usualmente reservados para anuncios de llamada a la oración, estaban transmitiendo actualizaciones sobre el enfrentamiento en el palacio. Los comerciantes cerraron sus puestos temprano, uniéndose a las crecientes multitudes en las calles. Mientras se acercaba la noche, la plaza Thomas Sankara comenzó a llenarse de gente. Lo que comenzó como pequeños grupos de ciudadanos curiosos creció hasta convertirse en una reunión masiva. Familias llegaron con niños, personas mayores apoyadas por bastones, jóvenes profesionales aún en su ropa de trabajo, todos unidos por un sentido compartido de que se estaba haciendo historia. El ambiente era festivo pero también desafiante. Vendedores ambulantes vendían carne asada y bebidas frías a las multitudes, mientras tambores tradicionales proporcionaban una banda sonora rítmica a la reunión. Alguien había traído un altavoz portátil y pronto el espacio resonó con canciones revolucionarias de la era de Sankara. «Queremos nuestro dinero de vuelta». El cántico comenzó pequeño pero creció hasta que miles de voces se unieron al unísono. El sonido se extendió por la ciudad, llegando a la oficina local del Banco Mundial, donde guardias de seguridad nerviosos observaban a través de ventanas barricadas. Las redes sociales explotaron con apoyo para las acciones de Traoré. El hashtag #Traoré vs World Bank rápidamente se volvió viral, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso.
Videos de la confrontación en el palacio, grabados secretamente por el personal del palacio, comenzaron a circular en WhatsApp y Facebook. Desde el vecino Malí, multitudes similares comenzaron a reunirse en Bamako. El presidente Assimi Goïta, quien había liderado su propio golpe militar, emitió una declaración de apoyo. Burkina Faso no está solo en esta lucha. Nosotros también hemos sido sometidos al mismo sistema de saqueo. Ha llegado el momento de actuar juntos. En Níger, el presidente Abdourahmane Tiani fue aún más lejos, pidiendo a todos los países del Sahel que revisaran sus relaciones con las instituciones financieras internacionales. El coraje de Traoré debería ser un ejemplo para todos nosotros. África ahora está despertando y buscando sus derechos. La diáspora africana en Europa y Norteamérica se movilizó rápidamente. En París, donde vivían miles de inmigrantes burkineses, las multitudes se reunieron fuera de la embajada de Burkina Faso. Escenas similares se desarrollaron en Londres, Nueva York y Toronto, donde expatriados africanos organizaron manifestaciones de solidaridad. El doctor Kwame Asante, un economista ganés que enseñaba en la London School of Economics, se encontró respondiendo llamadas de periodistas de todo el mundo. Lo que Traoré ha hecho es sin precedentes, explicó a un entrevistador de la BBC. Por primera vez, un líder africano ha presentado evidencia documentada de explotación sistemática por instituciones financieras internacionales. Esto podría ser el comienzo de una nueva era de asertividad africana. De vuelta en Ouagadougou, la vigilia continuó durante la noche. La gente trajo mantas y esteras para dormir, determinada a mantener su presencia hasta que expirara la fecha límite de 24 horas de Morrison. Se encendieron fogatas en tambores metálicos, creando círculos de luz donde los grupos se reunían para compartir historias y cantar canciones. Un anciano llamado Boureima, que había vivido durante el período colonial francés, la independencia y décadas de programas del Banco Mundial, se dirigió a una de esas reuniones. He visto muchas promesas de desarrollo en mi vida, carreteras que nunca se construyeron, escuelas que nunca abrieron, hospitales sin medicinas. Ahora finalmente entiendo por qué. Nos estaban robando todo el tiempo. Madres jóvenes trajeron a sus hijos queriendo que fueran testigos de este momento histórico. Diles lo que viste aquí esta noche, instruyó una madre a su hijo adolescente. Diles sobre el día que nuestro pueblo dijo no más a aquellos que nos robarían. Líderes religiosos de varias religiones se unieron a las multitudes. El imán de la mezquita central ofreció oraciones por la seguridad y el éxito del presidente Traoré, mientras el arzobispo católico lideró una procesión con velas por las calles. Sacerdotes tradicionales realizaron ceremonias pidiendo a los ancestros que protegieran al joven líder que se había atrevido a desafiar el sistema. Los músicos espontáneamente compusieron canciones sobre la confrontación, convirtiendo las noticias en folclore en tiempo real. Griots, los narradores tradicionales de África Occidental, tejieron los eventos del día en relatos épicos que serían contados por generaciones. Mientras se acercaba el amanecer, las multitudes no mostraron signos de dispersarse. En cambio, parecían crecer más grandes y más determinadas. Los vendedores de comida llegaron con desayuno para los manifestantes, mientras los negocios locales donaron agua y suministros. La revolución había comenzado no con violencia, sino con el poder de un pueblo que finalmente entendía que había sido sistemáticamente robado por generaciones. La pregunta ahora era si su presidente podría cumplir sus promesas, o si todo el peso del sistema financiero internacional aplastaría este despertar africano antes de que pudiera extenderse más. La cuenta regresiva para la fecha límite de Morrison había comenzado y el mundo estaba observando. Mientras las primeras luces del amanecer se abrían sobre Ouagadougou, James Morrison se sentó en su habitación de hotel,
mirando su teléfono con manos temblorosas. La noche había sido un borrón de llamadas frenéticas a Washington, videoconferencias de emergencia con ejecutivos del Banco Mundial, e intentos cada vez más desesperados de encontrar una solución diplomática a su predicamento. El equipo de manejo de crisis del Banco Mundial había trabajado durante la noche, pero sus opciones eran limitadas. El presidente Ajay Banga mismo se había unido a la sesión de emergencia, su rostro grave mientras absorbía la magnitud de la situación. Nunca, en la historia de la institución, un director regional había sido amenazado con arresto por un gobierno nacional. Necesitamos entender que esto no se trata solo de Burkina Faso, dijo Banga a su equipo reunido. Si Traoré tiene éxito, podría desencadenar un efecto dominó en toda África. Todo nuestro modelo operativo en el continente podría colapsar. Mientras tanto, el gobierno francés había movilizado su maquinaria diplomática. El asesor para África del presidente Macron ya estaba en camino a Ouagadougou, llevando ofertas de ayuda bilateral y amenazas veladas sobre las consecuencias de desafiar a las instituciones financieras internacionales. Pero la situación de Morrison se estaba volviendo cada vez más precaria. Sus intentos de salir del país silenciosamente habían sido bloqueados cuando las fuerzas de seguridad en el aeropuerto confiscaron su pasaporte. Estaba efectivamente atrapado, con menos de 12 horas restantes en el ultimátum de Traoré. En el palacio, el presidente Traoré se estaba preparando para lo que sabía sería la conferencia de prensa más importante de su vida. Los medios internacionales habían descendido sobre Ouagadougou, con CNN, BBC, Al Jazeera y docenas de otros medios instalando equipos en los jardines del palacio. Mientras el presidente emergía del palacio, flanqueado por guardias de seguridad y sus ministros del gabinete, la multitud de periodistas se abalanzó hacia adelante. Detrás de él, la bandera de Burkina Faso ondeaba en la brisa matutina, mientras el retrato de Thomas Sankara parecía observar los procedimientos. «Damas y caballeros», comenzó Traoré, su voz llevándose claramente a través de la multitud reunida. «Hoy es un día histórico. Estamos exponiendo 50 años de mentiras y saqueo. Detendremos la máquina de explotación global que opera bajo el nombre del Banco Mundial». Sostuvo en alto los documentos condenatorios, permitiendo que las cámaras captaran la evidencia de décadas de robo sistemático. Nuestros padres fueron engañados, nuestros abuelos fueron estafados, pero este juego ahora ha terminado. La riqueza de África pertenece a los pueblos africanos, y nadie puede robarnos más. La conferencia de prensa envió ondas de choque alrededor del mundo. En Washington, funcionarios del Banco Mundial observaron con horror mientras la reputación de su institución se desmoronaba en tiempo real. Los mercados bursátiles comenzaron a entrar en pánico cuando los inversores se dieron cuenta de las implicaciones de una revuelta africana coordinada contra las instituciones financieras internacionales. De vuelta en Ouagadougou, las calles se llenaron con multitudes aún más grandes que la noche anterior. El ambiente era eléctrico con expectativa mientras la gente se reunía para ser testigo de lo que esperaban sería la capitulación o arresto de Morrison. A las 12 en punto precisamente, las fuerzas de seguridad rodearon el hotel de Morrison. El director del Banco Mundial, pálido y visiblemente conmocionado, fue escoltado de vuelta al palacio para la confrontación final. Los equipos de televisión internacional filmaron cada momento, mientras el hombre que una vez había ejercido enorme poder sobre las naciones africanas fue reducido a una figura desesperada, buscando clemencia. La sala de reuniones del palacio había sido abierta a periodistas seleccionados, asegurando que el mundo fuera testigo de este momento histórico. Morrison se sentó frente a Traoré, el peso del poder institucional habiendo cambiado completamente al joven líder africano. «Señor Morrison», dijo Traoré calmadamente,
Su tiempo se ha agotado. ¿Cuál es su decisión? La voz de Morrison se quebró mientras hablaba. Yo he estado en contacto con la sede central. Están dispuestos a discutir la reestructuración de la deuda. Pueden ofrecer una reducción del 50% en las cantidades pendientes. La expresión de Traoré no cambió. No quiero reestructuración, señor Morrison. Quiero cancelación completa. Quiero la devolución de los 23.000 millones de dólares robados. Eso es imposible, balbuceó Morrison. El Banco Mundial no tiene la autoridad para simplemente cancelar deuda soberana. La junta directiva nunca. Entonces está bajo arresto, señor Morrison. Interrumpió Traoré, levantándose con dignidad silenciosa. Será juzgado por crímenes de guerra económicos contra el pueblo de Burkina Faso. A la señal del presidente, las fuerzas de seguridad se movieron hacia adelante con esposas. La súplica final de inmunidad diplomática de Morrison cayó en oídos sordos mientras Traoré entregaba su juicio final. Aquellos que cometen genocidio no tienen inmunidad. La imagen de Morrison siendo llevado esposado se volvió instantáneamente icónica, transmitida en vivo alrededor del mundo. Los mercados financieros entraron en caída libre, mientras los inversores se dieron cuenta de que el orden poscolonial que habían dado por sentado se estaba desmoronando. En las horas que siguieron, el pánico se extendió por los círculos financieros internacionales. Otros directores regionales del Banco Mundial en África comenzaron a solicitar evacuaciones de emergencia. Las operaciones de la institución en todo el continente se detuvieron mientras el personal local, alentado por el ejemplo de Traoré, comenzó a cuestionar sus propios roles en el sistema. La Unión Africana convocó una sesión de emergencia en Addis Abeba, con 41 de 53 países miembros votando para apoyar las acciones de Traoré. Se estableció una comisión especial para revisar las relaciones de todas las naciones africanas con las instituciones financieras internacionales. Desde Beijing, el gobierno chino ofreció préstamos sin interés para reemplazar el financiamiento del Banco Mundial, mientras Rusia caracterizó toda la situación como resistencia justificada a la explotación neocolonial. El equilibrio global de poder estaba cambiando en tiempo real. En Ouagadougou, la celebración continuó hasta bien entrada la noche. La plaza Thomas Sankara se desbordó con multitudes jubilosas mientras la gente se daba cuenta de que había sido testigo de algo sin precedentes. Una pequeña nación africana desafiando exitosamente al sistema financiero global y ganando. Los vendedores ambulantes vendían camisetas con la foto del arresto de Morrison, mientras los niños jugaban juegos pretendiendo ser el presidente Traoré, confrontando al Banco Mundial. El día había entrado al folclore antes de que terminara. Pero incluso mientras Burkina Faso celebraba, Traoré sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las fuerzas de las finanzas internacionales no aceptarían esta derrota silenciosamente. El joven presidente había disparado el primer tiro en lo que podría convertirse en una guerra global por la justicia económica. La revolución había tenido éxito en su primera fase, pero los desafíos más difíciles aún estaban por delante. 3 semanas después del arresto de James Morrison, los temblores desde Ouagadougou se habían extendido por África como un incendio forestal. Lo que comenzó como la posición de una nación contra la explotación económica había evolucionado en un levantamiento continental que amenazaba con remodelar el orden financiero global. En Lagos, la capital comercial de Nigeria, estallaron protestas masivas, mientras los ciudadanos exigían que su gobierno siguiera el ejemplo de Traoré. El descubrimiento de que Nigeria había pagado más de 150.000 millones de dólares en servicio de deuda desde 1999, mientras recibía solo 75.000 millones de dólares en préstamos reales, desencadenó indignación en toda la nación. Estudiantes universitarios marcharon por las calles llevando pancartas que decían: ¿Dónde está el dinero de nuestro petróleo?
Y Traoré nos mostró el camino. La doctora Aduni Bankole, profesora de economía en la Universidad de Lagos, se encontró dirigiéndose a multitudes de miles frente a la Asamblea Nacional. Burkina Faso nos ha mostrado la verdad, declaró, su voz llegando a través del mar de manifestantes. Estas deudas no son legítimas, son cadenas diseñadas para mantenernos pobres mientras otros se enriquecen con nuestros recursos. El gobierno nigeriano, inicialmente reacio a desafiar a las instituciones internacionales, se encontró bajo enorme presión mientras la opinión pública cambió decisivamente. Campañas en redes sociales con hashtags como Nigeria Follow Burkina y Debt Cancellation Now dominaron el discurso en línea. En Sudáfrica, la situación fue particularmente volátil. La revelación de que el país había estado pagando tasas de interés infladas en préstamos del Banco Mundial, mientras su pueblo luchaba con pobreza y desempleo, desencadenó las protestas más grandes desde el fin del apartheid. En Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban, millones salieron a las calles exigiendo responsabilidad. El presidente Cyril Ramaphosa, atrapado entre la presión internacional y la furia doméstica, hizo un anuncio sorprendente. La República de Sudáfrica establecerá una comisión de verdad y reconciliación para investigar todas nuestras relaciones con instituciones financieras internacionales desde 1994. Si se encuentra mala conducta, buscaremos restitución completa. La situación de Ghana resultó aún más dramática, cuando el líder de la oposición, John Mahama, pidió públicamente la cancelación de la deuda. El gobierno del presidente Nana Akufo-Addo se vio obligado a responder. Un documento filtrado que mostraba que las reservas de oro de Ghana habían sido secretamente comprometidas como garantía para préstamos del Banco Mundial desencadenó una crisis constitucional. El Parlamento votó para destituir al presidente, con la diputada de la oposición Samia Nkrumah, hija del primer presidente de Ghana, entregando un discurso ardiente. Nuestros ancestros lucharon por la independencia del gobierno colonial. Ahora debemos luchar por la independencia de la deuda colonial. El presidente Traoré ha encendido la antorcha de la libertad. Debemos llevarla adelante. El contagio se extendió más allá de África Occidental. En Kenia, el presidente William Ruto enfrentó manifestaciones masivas después de que activistas publicaran evidencia de que la deuda del país con China e instituciones occidentales había crecido a niveles insostenibles a través de proyectos de infraestructura inflados. La ciudad portuaria de Mombasa fue paralizada por huelgas, mientras los trabajadores portuarios se negaron a manejar carga que afirmaban estaba siendo usada para pagar deudas ilegítimas. La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, hizo titulares al anunciar el establecimiento de un Ministerio de Justicia de Deuda, encargado de investigar todos los acuerdos de préstamos extranjeros desde la independencia. El espíritu de Julius Nyerere y Thomas Sankara vive en el presidente Traoré, declaró. Tanzania ya no permanecerá en silencio sobre la explotación económica. La respuesta de las instituciones internacionales fue rápida y dura. El Banco Mundial suspendió todos los nuevos préstamos a África, mientras el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre consecuencias catastróficas para países que incumplieran sus obligaciones. Las agencias calificadoras de crédito rebajaron a múltiples naciones africanas, y los gobiernos occidentales amenazaron con sanciones comerciales. Pero estas amenazas solo fortalecieron la resolución africana. El Banco Africano de Desarrollo, liderado por el presidente Akinwumi Adesina, anunció una nueva política revolucionaria. Proporcionaremos financiamiento alternativo para cualquier nación africana que se libere de acuerdos de deuda explotadores. Ha llegado el momento de que África financie su propio desarrollo. China, percibiendo una oportunidad para expandir su influencia, ofreció inversiones masivas en infraestructura a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta
como alternativa al financiamiento occidental. Rusia prometió apoyo militar para naciones africanas que enfrentaran presión económica, mientras Irán y Venezuela ofrecieron acuerdos energéticos fuera del sistema dominado por el dólar. El apoyo más sorprendente vino de dentro de los propios países occidentales. En Estados Unidos, demócratas progresistas liderados por Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders pidieron audiencias del Congreso sobre las prácticas del Banco Mundial en África. Si las alegaciones del presidente Traoré son ciertas, declaró Sanders, entonces Estados Unidos ha sido cómplice en el empobrecimiento sistemático de todo un continente. Movimientos de solidaridad europea surgieron en múltiples países. En Francia, manifestaciones masivas llenaron los Campos Elíseos mientras los manifestantes exigían el fin del sistema de Franco CFA, que ataba a 14 países africanos al tesoro francés. Activistas españoles y portugueses organizaron boicots de empresas involucradas en la extracción de recursos africanos. Las implicaciones económicas fueron asombrosas. Los mercados de materias primas convulsionaron mientras las naciones africanas comenzaron a negarse a exportar materias primas a precios artificialmente bajos. Los precios del oro, diamantes, uranio y petróleo se dispararon mientras los países productores exigían pago en sus propias monedas en lugar de dólares o euros. Los bancos internacionales enfrentaron una crisis de confianza mientras los inversores cuestionaron el valor de la deuda africana en sus balances. Varias instituciones financieras importantes reportaron pérdidas masivas, mientras otras enfrentaron investigaciones de sus propios gobiernos sobre sus operaciones africanas. En Burkina Faso, el presidente Traoré se había convertido en un ícono global. Sus discursos fueron traducidos a docenas de idiomas y compartidos millones de veces en redes sociales. Arte callejero que lo representaba como un libertador moderno apareció en ciudades desde Nueva York hasta Londres y Tokio. Pero con la fama vino el peligro. Informes de inteligencia sugerían que potencias extranjeras estaban planeando desestabilizar su gobierno. El detalle de seguridad del presidente fue aumentado y unidades militares leales fueron desplegadas para proteger instalaciones gubernamentales clave. A pesar de las amenazas, Traoré permaneció desafiante. En una cumbre continental en Accra, Ghana, se dirigió a representantes de toda África. Pensaron que podrían mantenernos divididos y débiles para siempre. Pensaron que nunca nos uniríamos contra su explotación. Estaban equivocados. Hoy, África se mantiene unida. Hoy, exigimos justicia. Hoy, comenzamos a construir el continente que nuestros ancestros soñaron. Morrison permanecía en prisión en Ouagadougou, su juicio habiéndose convertido en una sensación global. La evidencia presentada durante los procedimientos reveló una red de corrupción y explotación que se extendía mucho más allá de Burkina Faso. Los documentos mostraron cómo las instituciones internacionales habían sistemáticamente subdesarrollado África para mantener acceso barato a sus recursos. Mientras el juicio concluía, Morrison fue encontrado culpable de crímenes económicos contra la humanidad y sentenciado a 20 años de prisión. El veredicto envió ondas de choque a través de los círculos financieros internacionales y estableció un precedente que sería citado por fiscales alrededor del mundo. La revolución que comenzó con el coraje de un joven presidente se había vuelto imparable. África estaba despertando y el mundo nunca sería el mismo. La era del colonialismo económico estaba terminando y una nueva era de soberanía africana estaba comenzando. La pregunta final no era si la revolución tendría éxito, sino qué tan lejos se extendería y qué nuevo orden mundial emergerían de las cenizas del viejo. El presidente Ibrahim Traoré había encendido un fuego que ardería por generaciones, transformando no solo África, sino toda la economía global.
La revolución estaba completa, pero el verdadero trabajo de construir una nueva África apenas comenzaba.